Buenos días, queridos oyentes en Radio María, queridos oyentes también en en la página de Felicitas, en la página del Facebook también de Radio María, que nos están pudiendo seguir con la transmisión en vivo, en streaming. Bienvenidos. Empezamos un nuevo programa de Vive Feliz y hoy día quiero hablar de una realidad que actualmente, usando una expresión un poco coloquial, se nos está estampando en la cara, ¿no? Que es la realidad de la muerte, la realidad del fallecimiento. Em, por la situación que estamos ya hace más de un año, estamos muchísimos de nosotros, sino todos, sufriendo por el contagio y sufriendo por la muerte de algún amigo, de algún ser querido, de algún familiar y de alguien de mi propia casa. Les comparto me uno de corazón a todos aquellos que hayan perdido algún ser muy querido, porque yo participo en una pastoral del duelo en la cual acompaño personas que les cuesta este proceso, ¿no? De poder ir atravesando ese dolor por la pérdida, por el fallecimiento, mejor dicho, de un ser querido. Y la situación en que estamos hace muchísimo más desgarradora la muerte, hace muchísimo más desgarrador el dolor eh, de esa muerte, de ese ser querido, porque en muchos casos no tenemos el velorio, en muchos casos incluso a veces familias no pueden estar en el mismo entierro de su familiar. O sea, lo que quiero decir es que es totalmente comprensible que, si bien yo digo, ¿no?, que como cristianos no tengamos miedo a la muerte, pero es totalmente natural que sea una realidad que nos cueste enfrentar. Eh, Además, también es comprensible que el miedo a lo desconocido, porque si bien, bueno, todos entendemos qué cosa es la muerte, hay una dimensión desconocida que es qué pasará después, ¿no? Qué se viene después. Ahorita vamos a hablar un poquito cómo la fe nos puede iluminar, pero incluso con la luz de la fe hay un misterio, ¿no? Hay una realidad que no es evidente para nosotros que todavía estamos aquí en esta vida. Entonces siempre lo desconocido, siempre esa realidad un poco oculta, que tiene un cierto velo, ¿no? Nos genera una inseguridad, un miedo. Y además también tengo que decir que por lo menos en nuestra sociedad occidental, de eso puedo hablar, eh, la manera como se suele acercar a esta realidad de la muerte tiene dos facetas, ¿no? Por un lado, de una manera muy superficial, una manera muy trivial, o sea, trivializar esta realidad tan dura, pero a la vez tan propia de la vida humana, ¿no? Porque así como tenemos vida, así tenemos la muerte. Por eso no debería ser algo tan, digamos, tan eh, raro, sino que es algo con el cual sabemos y con el cual vivimos, ¿no? Sabiendo que vamos a morir. Pero vemos películas y vemos series en las cuales parece que morir es como si, o sea, no sé, es una raya más al tigre, ¿no?
Y vemos películas como, no sé, si se han visto esas de la de John Wick 3 o Duro de Matar, o un montón de esas películas que parece que el protagonista mata a diestra y a siniestra como 200, 300 personas, ¿no? Como se también suele decir coloquialmente, ketchup, ¿no? Para todos lados, y ya, o sea, como si no estuviera pasando nada. Entonces uno así no se está realmente enfrentando a la muerte, está mirando la muerte de una manera totalmente superficial. Y por otro lado también lo que vemos es el no querer enfrentar, no querer hablar, no querer, no, este tema, no, ¿para qué vamos a hablar de la muerte? Olvídate, o sea, eso, este, entonces el no acercarnos, no conversar, no compartir esta, esta realidad y no hablarla como algo propio de nuestra vida, también genera una inseguridad y un miedo porque cuanto menos lo hablamos y cuanto menos lo tenemos presente, obviamente a la hora de la hora, a la hora que tenemos que enfrentarnos, se nos complica mucho. Y además de esa superficialidad, trivialización y el de no querer enfrentar, actualmente, en esta situación de la pandemia, este, mm, eh, además que no tenemos como escapar, ¿no? Es como si la realidad se nos eh, estampa en la cara, ¿no? O sea, como que la pandemia a todos nosotros nos ha estampado en la cara, nos ha hecho chocar contra la pared eh, en relación a la muerte, ¿no? Todos ahora tenemos esa realidad en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, ¿no? Y si a eso le sumas que cuando tengo un ser querido fallecido, amigo, familiar o alguien de mi propia casa, que no podemos tener un velorio como antes, donde vayan los amigos, donde vayan los familiares, no podemos a veces acompañar al ser querido en ese momento, en esos momentos previos, días. Yo he hablado con gente en esta pastoral de duelo que les comento que se pasaron 30 días, 20 días y no podían ver a su ser querido porque estaba en la cama UCI y falleció y como que los 30 días anteriores no se pudieron comunicar. Y después no puede recibir abrazos, no puede recibir muestras de cariño. No es fácil realmente, ¿no? Entonces, esto todo está complicando mucho la situación que vivimos. Este, otra, a mí me parece que algo también importante para poder comprender un poco por qué se nos hace muchas veces difícil enfrentar esa realidad de la muerte, es que como queremos vivir, eh, eso como que naturalmente nos lleva a generar un rechazo a la muerte, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar mejor en el segundo bloque, pero lo menciono porque es importante entender eso, ¿no? Que si ustedes se acuerdan en el Génesis, eh, en el Génesis se nos dice que además del árbol del bien y del mal, que cuando Eva primero y después le da a Adán el fruto de ese árbol, ¿no? El fruto prohibido, haciéndole caso al demonio, ese árbol del bien y del mal hace referencia a cómo el ser humano desobedeció y utilizando mal su libertad,
tomó conciencia del mal, es decir, experimentó el mal en su vida, ¿no? Que viene del pecado. Y dice luego, cuando los expulsa Dios del paraíso, que puso un ángel a la puerta del paraíso, no vaya a ser, ¿no?, que entraran y pudieran comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, en el relato del Génesis, si bien es un, es un, es un lenguaje que se conoce como en hebreo como midrash, ¿no? Midrash, que es un lenguaje que tiene muchas figuras, muchas imágenes, eh, y que no es un relato de historia como tenemos en los cursos de colegio, de universidad, que es un relato cronológico, un relato objetivo de algo ocurrido, sino que el Midrash, con figuras y con imágenes, quiere retratar realidades verdaderas y objetivas. Entonces, que Dios creó de la nada, que Dios creó por amor, que Satanás tentó a la mujer, que la mujer comió del fruto, que le dio a Adán, que se avergonzaron, que fueron expulsados del jardín del Edén. O sea, todo eso son verdades, verdades categóricas, ¿no? Que no hay como no aceptarlas. Pero dentro de este lenguaje del Midrash, que tiene muchas figuras, pero que buscan sí hablar de verdades, ¿no?, objetivas. Entonces, una de esas es el árbol de la vida. ¿Qué significaba esa imagen del árbol de la vida? Precisamente la inmortalidad. O sea, que el ser humano en el plan original de Dios estaba hecho para no morir. Y así nos pensó Dios, ¿no? Así nos ha querido crear Dios, para que no muriéramos, ¿no? Y eso me parece muy importante tener en consideración. Entonces, ¿qué les parece si para redondear esta idea, ¿no?, tengamos bien presente, ¿no? Es natural, comprensible que tengamos miedo, porque es enfrentarse a una realidad que encierra algo de misterio, pero mucho del por qué tenemos miedo, que no debería ser tan así, porque la muerte todos sabemos que es parte de la vida, ¿no? Debería ser algo más común, digamos así, más común y silvestre, poder hablarlo sin miedo. Pasa mucho porque se trivializa, se la ve de una manera tan superficial y tampoco lo enfrentamos, lo queremos entender. Y además en esta realidad actual de la pandemia, hay situaciones tan adversas que es totalmente comprensible que nos cueste entender, ¿no? Nos cuesta entender esa situación. Entonces vamos a quedarnos por aquí en este primer bloque. No pierdan la sintonía porque ya regresamos para seguir adelante en el segundo bloque. Ya volvemos. ¿Qué tal, queridos oyentes en Radio María? Estamos aquí de vuelta con nuestro programa Vive Feliz. Estamos hoy día hablando de la muerte y de cómo en cuanto cristianos no tenemos por qué temer. Para los que nos estábamos escuchando por la radio, hemos tenido un problemita técnico, por lo cual no se pudo escuchar el final del bloque. Lo que estamos por el Face, sí estuvimos conectados hasta el final. Por eso quiero recordar la última idea para que estemos en sintonía, ¿no?, de pensamiento. Les decía que hoy en día muchas veces tenemos miedo porque nos acercamos de una manera muy superficial o no queremos enfrentar la muerte, o sea, hablar de la muerte cuando debería ser algo natural porque es parte de la vida.
y porque ahorita en esta situación de la pandemia también es una realidad que hay situaciones muy duras y muy desgarradoras frente a cómo un ser querido puede fallecer, ¿no? Decía que hay personas que a veces pasan un mes sin ver a su ser querido porque está en UCI y de repente muere y de repente no puede ni hacer un velorio. Entonces, hoy día también se complicó mucho, ¿no? Y hace que, por ejemplo, alguien esté súper preocupado cuando tiene un contagiado en la casa porque se pone ansioso, estresado de, ¿y si fallece, cómo va a ser? O sea, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. Entonces, es natural, ¿no? Pero ahora en este segundo bloque quiero poder compartir con ustedes, queridos oyentes, algunas ideas que me parece que nos pueden brindar luces para esta realidad de la muerte. A ver, en primer lugar, eh, mirarlo a Cristo, ¿ok? Y bueno, vale la pena decir que ahorita, esta semana que viene, ya estamos en la Semana Santa, estamos Domingo de Ramos ahorita, y vamos a celebrar el misterio central de nuestra fe. Entonces, si miramos a Cristo, somos conscientes que Él nos vino a liberar de la muerte, del pecado, del sufrimiento, pero vino a liberarnos de la muerte, ¿no? Y uno puede preguntar, ya, pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo que nos liberó de la muerte? Porque cuando Él muere en la cruz y resucita, no solo nos está salvando del pecado, sino que Él cargó no solo el pecado, sino que cargó nuestro sufrimiento, cargó también la realidad de la muerte. Entonces, cuando Él muere, junto con Él, muere el sufrimiento, muere el pecado, muere la muerte. Y al resucitar, al tercer día, Él venció el pecado, venció el sufrimiento y venció la muerte. Así que con Cristo la muerte ya no tiene la última palabra. El amor de Cristo en la cruz venció, superó, fue mucho más allá de esa realidad misteriosa y realidad difícil de digerir que es la muerte. Por lo tanto, en la medida que nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida a Cristo resucitado, que es lo que vamos a profundizar y vivir ahora la próxima semana, ya no tiene mucho sentido el miedo ante la muerte, porque sabemos que hay vida después y que además Cristo nos muestra que es un paso. O sea, para el cristiano la muerte no es el fin, digamos así. O sea, la muerte es un paso, es un tránsito. Es un tránsito de esta vida aquí en la tierra a la vida, Dios mediante, en el cielo, o por lo menos ojalá en el purgatorio, para que luego de purificados ya podamos entrar en el cielo. Claro, bueno, también está la posibilidad del infierno, ¿no? Pero por lo menos creo que todos estamos esforzándonos para ir arriba, digamos así, ¿no? Entonces, el que está con Cristo y tiene esta fe fundamentada en la resurrección, tenemos la certeza de la vida y no del sinsentido de la muerte. Y repito, o sea, efectivamente la muerte es un sinsentido, ¿no? Porque al final todos nosotros en nuestro interior sí experimentamos, si uno mira hacia adentro, sí experimentamos ese deseo de inmortalidad, ese deseo de no querer morir. Es propio en nosotros ese deseo de inmortalidad. ¿Y por qué? Porque así nos creó Dios. Yo les decía en el bloque anterior que Dios
no nos creó para la muerte, ¿no? Dios nos hizo y nos creó para la vida, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué hace, no? Como varias veces les he dicho, que tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que se hizo hombre, se encarnó y vino a acompañarnos en nuestro sufrimiento y vino a darnos una respuesta a este problema de la muerte. Entonces, en el misterio de la Pascua, Él asume la muerte y con su vida Él nos trae la vida. Así que la cruz, que es un instrumento de tortura y un instrumento claro de muerte, la cruz, gracias a Cristo, se convierte en un árbol de la vida. Es por eso que quizás algunos de ustedes habrán visto en una iglesia o algún lugar una cruz que es pintada de verde. Porque el verde de la vida, de un árbol que trae vida. Entonces en Cristo la muerte se convierte en vida. Y Cristo es ese grano de mostaza que cae en tierra y muere para dar fruto, ¿no? Entonces nosotros como cristianos participamos de esa vida que nos trae Cristo. Por eso tenemos esperanza, y por eso podemos, mira, incluso estar tranquilos, serenos, en paz, que hay algo después de la muerte, porque Jesús nos lo ha mostrado. Jesús regresó de la muerte y dijo, hay vida y hay vida en abundancia y nos tiene un lugar preparado en el cielo, en la gloria del Padre, ¿no? Y todo esto, yo quiero que les suene, que no sea solamente una cuestión, no sé, pues como si yo fuera un angelito, que estoy hablando de realidades utópicas. No, aquí estoy con ustedes en esta tierra, con los pies en el piso, y hay que hablar de estas cosas porque son cosas que son reales y yo diría incluso, y eso también de alguna manera lo dice Ratzinger en varios lugares, lo real, lo que es real de verdad, es ese lugar, digamos así, en el cual compartimos la vida eterna con Dios, porque esa es la realidad que finalmente perdurará después del fin de la historia de la humanidad, porque la realidad que vivimos aquí en la tierra se termina con mi muerte personal, ¿no? Mi muerte particular, yo me voy de este mundo, pero también hay el fin de la historia de la humanidad, ¿ok? Por lo cual en la parusía, cuando Jesús regrese, se va a terminar este mundo. Entonces, el único que realmente nos brinda la esperanza para poder afrontar esta triste realidad de la muerte es Jesucristo. Él es el que tiene que ser esa roca firme sobre la cual construimos nuestra vida. En segundo lugar, eh, también me parece importante decir que es necesario morir. Claro, ustedes me dirán, pucha Pablo, pero tú me dijiste que no queremos morir, que estamos hechos para la vida, para la inmortalidad, y ahora me dices que tengo que morir. Claro que tenemos que morir. ¿Y saben por qué? Porque mientras estamos en esta vida, compartimos la realidad del pecado. O sea, en esta vida, aunque haya cosas lindas, maravillosas, hermosas, y lo he dicho muchas veces, como hay tantas cosas que agradecer, ¿no? Hay tantas cosas que darle gracias a Dios que tenemos y a veces solo vemos el lado negativo de la vida, pero más allá de todo eso, estamos en una vida marcada por el pecado. Aquí la tierra es el principado del demonio. Como dice San Pablo, aquí en este mundo impera y reina el misterio de la iniquidad, el mysterium iniquitatis, ¿no? Que es ese mal que está en el aire y que vivimos nosotros. Entonces hay que morir para de una vez por todas abandonar esta realidad de pecado.
Este, y de la misma manera, no solo que yo personalmente muera, sino que la humanidad, que la historia de la humanidad, o sea, de este planeta Tierra, también tiene que acabar, porque tiene que acabar el pecado. Y lo dice Jesús, que cuando regrese y se instaure finalmente el reino eterno, el último enemigo a ser vencido será la muerte. Es decir, que ya en la victoria final, cuando Jesús regrese en su gloria, vencerá finalmente la muerte, y eso que nos quiere decir que ya viviremos en una situación en la cual ya no existe la muerte, ya no existe el sufrimiento, ya no existe el pecado. ¿Ok? Y en último lugar, antes de terminar este bloque, que ya nos queda un minuto, menos de 2 minutos, San Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, 22, que para mí la muerte es una ganancia. O sea, mi vida es Cristo, ¿no? San Pablo, muy buen cristiano como era, él considera que la muerte es una ganancia y que la vida es Cristo. Entonces nosotros deberíamos ser capaces de decir como San Pablo que si dependiera de mí, porque así también lo dice San Pablo, si dependiera de mí, yo quisiera estar en el cielo. ¿A quién no le gustaría, entiéndame lo que quiero decir, ¿no? Dejar esta realidad en la cual hay tanto sufrimiento, hay tanta maldad. Claro, uno dice, no, no quiero irme porque, bueno, está mi familia, están mis amigos, y obviamente yo no estoy diciendo que ya vamos a morir todos y que, bueno, no pasa nada, no, no estoy diciendo eso. Pero San Pablo cuando dice eso está diciendo, quiero estar con Dios, pero si Dios me pide que siga siendo apostolado y siga ayudando a las personas, entonces me quedo, ¿no? Entonces no tengamos ese miedo, sepamos que hay vida y que esa es nuestra esperanza, ¿no? Que se fundamenta en la fe del misterio pascual, de la muerte y resurrección. Entonces,